El día de hoy vamos a hablar de cosas grandes, muy, pero muy grandes. En específico vamos a hablar de la infinitud. Lo primero que quiero que entiendan para poder familiarizarnos mejor con la infinitud es lo siguiente. Estas son dos rectas numéricas, las cuales pertenecen a dos conjuntos de números, naturales y reales. Ambas se extienden al infinito, y de aquí es donde surge la primera pregunta. ¿Alguna de las dos rectas es más larga que la otra? Algunos pensarán que, dado que ambas se extienden al infinito, serán de la misma longitud. Sin embargo, a George Cantor, considerado el fundador de la teoría de conjuntos, esto no le pareció convincente. Y aquí es donde nacen los primeros planteamientos acerca de los distintos tamaños del infinito. Desde que vimos funciones matemáticas en el kinder, vimos algo llamado correspondencia biyectiva. Si no lo recuerdas, pon más atención a la próxima. Pero para que veas que sea buena onda, te lo voy a explicar. La correspondencia biyectiva es un tipo de correspondencia entre conjuntos, y consiste en que si tenemos dos conjuntos, a cada elemento del conjunto A le corresponde un elemento del conjunto B y viceversa. Pero algo muy importante, no puede haber más de un elemento del conjunto A que corresponda a un mismo elemento del conjunto B. Monogamia en su máximo esplendor. Pero tampoco puede haber un elemento del conjunto B que no esté emparejado con un elemento del conjunto A, o sea que ningún elemento puede quedar fuera de las relaciones. Por lo tanto, para que la correspondencia biyectiva se cumpla para un conjunto A y un conjunto B, es evidente que el tamaño de ambos conjuntos debe ser el mismo. Si la correspondencia biyectiva no se cumple para dos conjuntos, significa que alguno de los dos conjuntos es más grande que el otro. Y ahora sí, con un buen cimiento, quiero que hagan girar esa bonita ardilla. Pongan atención porque no vuelvo a repetir. Si tenemos el conjunto de los números naturales y el de los números enteros, podemos aplicar una correspondencia biyectiva. 0 con 0, 1 con 1, 2 con -1, 3 con 2. Podemos seguir y cada número natural va a corresponder con un número entero. Esto mismo lo podemos hacer con los racionales, e incluso lo podemos hacer con un subconjunto. Por ejemplo, podemos corresponder los naturales con su subconjunto de números pares. Pero, ¿qué sucede si intentamos corresponder el conjunto de los reales con el conjunto de los naturales? Usemos un subconjunto de los reales definido entre 0 y 1. Aquí Cantor planteó el argumento de las diagonales. Argumento que demuestra que no existe biyectividad entre ambos conjuntos. Vamos a construir un número. A cada dígito menor que 9 por donde pasa la diagonal le sumaremos 1 y lo escribiremos en nuestro nuevo número. Si es igual a 9, entonces le escribimos un 0. Por ejemplo, a 1 le sumamos 1 y lo escribimos en nuestro nuevo número. A 6 le sumamos 1 y lo escribimos en nuestro nuevo número. Pero aquí hay algo mal. Este nuevo número no está en la lista, y tampoco está en ninguna lista, porque difiere de todos los números en al menos un dígito. Por lo tanto, este nuevo número no puede ser correspondido. Lo que significa una cosa, hay infinitos más grandes que otros. Aquí se introduce el concepto de cardinalidad, que nos permite medir y comparar infinitos. Este símbolo se llama Aleph, y es usado para referirse a los transfinitos. Un transfinito, según Cantor, es un número que no es finito, pero que tampoco se puede considerar absolutamente infinito. Es decir, que aún cabe en el razonamiento humano definirlo matemáticamente. Un dato curioso es que Cantor atribuía el infinito absoluto solamente a Dios, y esto se muestra en muchos de sus textos. Lo absolutamente infinito está solamente en Dios, donde se manifiesta como la suma de toda la realidad. Conjuntos como los naturales, enteros y los racionales tienen la misma cardinalidad, Aleph sub 0, la cual es la cardinalidad de los naturales, y se considera la cardinalidad que se le da al conjunto infinito del tamaño más pequeño. Mientras que los conjuntos reales como R1, R2 y Rn tienen la misma cardinalidad, 2 a la Aleph sub 0, o también conocida como la cardinalidad del continuo, representada con el símbolo fractur C minúscula. Si existe un infinito más grande que Aleph sub 0, entonces surge una pregunta aún más poderosa. ¿Existe un número cardinal entre Aleph sub 0 y la cardinalidad del continuo? Esta pregunta es tan compleja que no tiene una única respuesta, y de hecho es el núcleo del famoso primer problema de Hilbert, la hipótesis del continuo, originalmente propuesta por George Cantor y seleccionada por Hilbert como uno de los grandes retos del siglo XX. Lo que ocurrió después es digno de novela, pero eso te lo platicaré en otra ocasión. Y recuerda, porque entender el cómo siempre es parte de la magia.